Volví a casa como cualquier noche. Hasta que algo respondió a mis pensamientos. Parte 3, la segunda pregunta. No dormí aquella noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentado en el suelo del salón, con la espalda apoyada contra el sofá y todas las luces encendidas. Había una parte de mí que seguía buscando una explicación lógica. Un fallo. Una broma. Alguien intentando asustarme. Cualquier cosa. Pero había algo que no podía ignorar. La frase de aquella cuenta. Intenta recordar cuándo fue la primera vez que me olvidaste. No tenía sentido. Y precisamente por eso me daba miedo. Porque, de alguna manera, sentía que sabía a qué se refería. Pasé horas revisando los comentarios de Reddit. Busqué palabras concretas. Primera vez. Olvidar. Segunda pregunta. Y entonces encontré algo que había pasado desapercibido. Un comentario de hacía 7 años. El usuario ya no existía. La cuenta había sido eliminada. Pero alguien había copiado su mensaje. Decía: no aparece cuando tienes miedo. Aparece cuando estás preparado para recordar. Debajo había una respuesta. ¿Recordar qué? Y la respuesta original decía: lo que aceptaste olvidar. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Porque de repente recordé algo. Algo que llevaba años enterrado. Cuando tenía 8 años vivía con mis padres en una casa antigua. No era una casa abandonada. Ni estaba en un lugar extraño. Era una casa normal. Pero tenía un pasillo muy largo. Mi habitación estaba al final. Y durante meses tuve miedo de caminar por ese pasillo de noche. Porque decía que había alguien al otro lado de la puerta del baño. Mis padres siempre me decían que era imaginación. Que no había nadie. Una noche me desperté. Recuerdo abrir la puerta de mi habitación. Recuerdo mirar hacia el pasillo. Y recuerdo ver una silueta. Al final. Igual que aquella noche. La misma forma. La misma ausencia de rostro. Yo grité. Mi padre vino corriendo. Encendió la luz. No había nadie. Después de eso nunca volví a hablar del tema. Porque, de alguna forma, lo olvidé. O eso creía. Cogí mi móvil y busqué el número de mi madre. Necesitaba preguntarle. Aunque sabía que la respuesta podía cambiarlo todo. Mamá, necesito preguntarte algo. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Dudé. Cuando era pequeño, ¿recuerdas que tenía miedo del pasillo de casa? Hubo silencio. Un silencio demasiado largo. ¿Por qué preguntas eso? Sentí un escalofrío. Porque creo que vi algo. Mi madre tardó varios segundos en contestar. Axel. Su voz cambió. Ya no sonaba como mi madre. Sonaba como alguien que estaba recordando algo que llevaba mucho tiempo intentando olvidar. Tu padre y yo pensamos que nunca volverías a acordarte. Me levanté del sofá. ¿Acordarme de qué? Otra pausa. De la noche en la que desapareciste. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tenías 8 años. Te encontramos en el jardín a las 3 de la mañana. Eso no pasó. Eso es lo que te dijimos después. Noté cómo me temblaban las manos. Mamá, ¿qué estás diciendo? Ella respiró profundamente. Esa noche saliste de tu habitación porque dijiste que alguien te estaba llamando. No podía moverme. ¿Quién? Mi madre tardó en responder. Dijiste que era alguien que conocías. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué pasó después? Te encontramos sentado en el jardín, mirando fijamente hacia los árboles. ¿Y? Cuando te preguntamos qué había pasado. Mi madre empezó a llorar. Dijiste que una persona te había hecho una pregunta. Me quedé sin aire. ¿Qué pregunta? Mi madre susurró. Te preguntó si querías olvidar. No dije nada. Porque en ese momento entendí todo. La entidad no había aparecido aquella noche por primera vez. Había vuelto.
Había esperado más de 20 años. Y ahora sabía por qué. Volví a Reddit. Necesitaba encontrar a las otras personas. A los que habían respondido. A los que sabían. Uno de ellos había dejado un mensaje hacía apenas una hora. El usuario se llamaba Elena V87. La mujer que había contestado. Le escribí. No esperaba respuesta. Pero llegó. Sabía que volverías. Le pregunté. ¿Qué es? Tardó unos minutos. Después escribió. No lo sabemos. Algunos creen que es una entidad. Otros creen que es algo que vive entre nuestros recuerdos. Pero todos coincidimos en una cosa. Le pregunté. ¿Cuál? Su respuesta apareció. No viene a llevarse a nadie. Viene a devolver lo que dejamos atrás. No entendía. Hasta que escribió. La primera pregunta siempre es la misma. ¿Quieres olvidar? Y todos respondemos que sí. Me quedé helado. Porque era verdad. Aunque nunca recordara haber respondido. Todos tenemos cosas que preferimos no recordar. Dolores. Miedos. Momentos. Personas. La entidad no borraba recuerdos. Nos ayudaba a enterrarlos. Pero ahora quería algo. Le pregunté. ¿Qué pasa con la segunda pregunta? La respuesta tardó 10 minutos. 10 minutos en los que pensé que no contestaría. Entonces apareció. La segunda pregunta no es una pregunta. Es una elección. Te pregunta si estás preparado para recordar todo. Miré la pantalla. Y en ese instante escuché un sonido. 3 golpes. Toc, toc, toc. En la puerta. El mismo sonido. La misma secuencia. No me moví. No respiré. Mi móvil comenzó a vibrar. Era mi propia publicación de Reddit. Un nuevo comentario. Pero esta vez no era de otro usuario. Era de mí. De mi cuenta. Un comentario que yo no había escrito. Decía. Axel, no abras. Me quedé mirando la pantalla. Porque debajo apareció otro mensaje. Esta vez de la cuenta desconocida. Axel-original. No le hagas caso. Ya sabes que siempre has sido mejor olvidando que recordando. La puerta volvió a sonar. Toc. 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 Y entonces escuché una voz al otro lado. La voz. Axel. Cerré los ojos. No quería escuchar. No quería pensar. Pero entonces comprendí algo. Durante toda mi vida había tenido miedo de recordar. Pero quizá el verdadero miedo no era recordar lo que había pasado. Era descubrir que había olvidado. Me acerqué lentamente a la puerta. Puse la mano sobre el pomo. Y entonces llegó la segunda pregunta. No desde fuera. No desde dentro de mi cabeza. Desde todos los lugares al mismo tiempo. ¿Quieres saber qué ocurrió realmente aquella noche? Mi mano temblaba. La respuesta podía cambiar mi vida. Podía devolverme recuerdos. Podía destruir todo lo que creía saber. Y entonces pensé en algo. Algo que todos los usuarios de Reddit habían escrito. Algo que ninguno se atrevía a explicar. La entidad nunca miente. Solo muestra aquello que la gente está preparada para ver. Así que abrí. La puerta estaba vacía. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Pero en el suelo había una fotografía. La recogí. Era una foto antigua. Yo tenía 8 años. Estaba en el jardín de mi antigua casa. Pero no estaba solo. A mi lado había una figura. Una silueta. La misma. Y detrás de la fotografía había una fecha. Una fecha que me dejó completamente paralizado. Era de hacía 24 años. Pero debajo había escrito algo más. Una frase. Primera visita. Me quedé mirando la fotografía. Porque entonces entendí algo.
Aquella noche caminando por la calle. Aquella figura no me había encontrado. No me estaba buscando. Simplemente había vuelto. Porque llevaba toda mi vida esperando que recordara. Y mientras miraba la imagen, mi móvil recibió una última notificación. Era una nueva publicación en Reddit. Título: Volví a casa como cualquier noche, hasta que algo respondió a mis pensamientos. El autor era un usuario nuevo. Creado hacía apenas un minuto. Su nombre: Axel-original. Abrí la publicación. Solo tenía una frase. Una frase que todavía hoy sigo intentando entender. Si estás leyendo esto y has llegado hasta aquí, ya sabes que la primera pregunta nunca fue para nosotros. Era para ti. Nunca volví a ver a la entidad. Al menos no como aquella noche. Pero desde entonces hay algo que no puedo explicar. A veces paso frente a un espejo. Y durante un segundo, mi reflejo tarda un poco más en moverse. A veces escucho mi nombre cuando estoy completamente solo. Y algunas noches, justo antes de dormir, me parece escuchar una voz preguntando: ¿seguro que quieres olvidar? Por supuesto, nunca respondo. Porque aprendí algo. Hay preguntas que no buscan una respuesta. Buscan permiso. Y algunas cosas, una vez que vuelven a entrar en tu vida, nunca vuelven a irse. Si te ha gustado esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.